Estamos en Calzada Política con el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza platicando sobre distintos temas. Ya vimos el tema de Nuevo León, de la recomposición del PRI, pero nos acompaña también Ángel Quintanilla en la mesa para analizar el tema nacional. Héctor, Ángel, me gustaría saber tu perspectiva para que Héctor nos dé su opinión de esta mitad de sexenio a la que acabamos de llegar del presidente Peña. Una mitad de sexenio que ha tenido logros, pero ha tenido muchos problemas, muchos altibajos, casos sin resolver, y también la popularidad del presidente muy emproblemada, como no se veía desde Zedillo, con la crisis del 95, de acuerdo a números de diferentes encuestadoras. ¿Cómo visualizas, Ángel, esta mitad del sexenio para que Héctor nos dé su opinión? Muy bien, habría que ubicar el contexto para que nos auxilies, Héctor, también con el análisis, o sea, de la situación económica como la estamos viviendo actualmente, independientemente de la situación social y política que estamos viviendo. Hoy mismo se comenta a nivel nacional lo dicho por Broso, ¿no? En el sentido de cómo califica el tercer informe de gobierno, que le parece debilucho, flacucho, o sea, como que no corresponde a la irritación en general que él supone que haya en el país. Entonces, en este contexto estamos abriendo la última parte del gobierno sexenal, ¿no? O sea, estamos viendo también una composición diferente en cuanto al poder legislativo, y también estamos viendo una nueva oportunidad de aplicar las reformas de la primera parte, ¿no? O sea, falta el poder estructurar esas reformas en hechos que puedan traducirse en bienestar colectivo. O sea, el gran tema es la pobreza en general en el país, y luego este asunto económico, que sí creo que hay que empezar a matizarlo, porque esperamos, dadas las características globales, más lo que estamos haciendo en el interior del país, que pueda haber alguna recesión o crisis, ¿no? Y que esto haría también que hubiera menos recursos para los municipios, como estamos hablando hace rato, menos recursos para los estados, y que necesita un poco más de ingenio, creatividad del político gobernante, porque también se pueden dar aquellas premisas de que es muy fácil empezar a recaudar, ¿no? Y también, como hay nuevos gobiernos, en el caso de Nuevo León, en el caso de los ayuntamientos metropolitanos y general en el estado, pues puede haber también la comezón, ¿no? De tratar de intentar localizar cosas. En este particular, ¿no? En este asunto de contexto nos ubicamos en Nuevo León. Entonces, tu cercanía, como lo hemos dicho ya varias veces aquí, con Manlio Fabio, o sea, en el sentido de que viene también a inaugurar una nueva etapa, en el sentido de dirigencia en el partido, en el cual también estamos hablando de Enrique Peña Nieto con la mejor postura en cuanto a discurso, pero con la más baja popularidad, o sea, jamás vista en los últimos tiempos, pese a una gran oportunidad de desarrollo. ¿Cómo ves, Héctor, en este contexto, cuál será la participación, o sea, tuya, tu amigo Manlio, ¿no? O sea, la oportunidad en cara vistas al 18? ¿No? Mira, a pesar de que en la puerta de mi jefe Beltrones hay un letrero que es real y está inclusive enmarcado, que dice: aquí se prohíbe estar pensando en el 18, tenemos elecciones en el 2016. Sí debo de señalarte que, uno, yo no conocía al presidente Peña, yo conocía al candidato Peña, no sabía cómo iba a ser como presidente de la República, porque acuérdense que en muchas ocasiones el candidato no necesariamente es como es el gobernante ya en ejercicio de poder. Lo hemos aprendido a la mala eso. Lamentablemente, pero es una realidad. Y el presidente Peña, lo primero que nos pide es: vamos a cumplir con los compromisos que hicimos en campaña. Ahí empezó muy bien, pero dije, igual estamos todavía en la línea discursiva. Máxime cuando él, el 2 de diciembre del 2012, firma el Pacto por México, o suscribe el Pacto por México, que ahora queremos que sea el pacto para los mexicanos, no solo el Pacto por México. ¿Pero qué implicaba ello? Implicaba el generar un gran acuerdo político sobre temas que nunca se había podido avanzar. Nunca, es una realidad. Si ahora todo el mundo dice que tal o cual reforma era fácil, yo me pregunto por qué en los últimos 18 años no se habían hecho esas reformas. ¿Pero qué implicó ello? Implicó que no tuvimos una real entrega-recepción. Si ustedes recuerdan, el discurso del presidente Peña fue hacia adelante. Entonces, nunca hubo una línea de cómo estábamos recibiendo el gobierno por parte de los 12 años de gobiernos panistas. Eso es ineludible. En cuánto era lo que recaudaban, cuánto era, etcétera.
Fue un tema vedado, debo de señalarlo, con la intención de que los acuerdos políticos pudieran avanzar, que eran las reformas. Tenemos una reforma educativa que nos ha generado problemas muy importantes, protestas muy importantes en el DF, en Michoacán, en Oaxaca, pero que buscó principalmente el darle una mejor calidad a los maestros, que existe un órgano autónomo que ahora los valida, que se trate de superar y que esté dando clase el que sabe y que tenga la posibilidad de crecer dentro del magisterio por una evaluación externa y no sindical y evitar esa situación hacia el interior. Entonces es una reforma que está dando resultados. Tenemos más escuelas de tiempo completo. Entramos a la de telecomunicaciones. Tema vedado. Yo en varias ocasiones lo he señalado y lo puedo decir públicamente. Tuvimos cuando la reforma laboral, que por cierto, en muchas ocasiones se ha hablado de cómo se procesa, fue la primera iniciativa preferente, que significaba que la tenemos que resolver en 30 días en la Cámara de Diputados. No había ni comisiones. Y el expresidente Calderón nos aventó esa iniciativa como si hubiera sido el periódico del día, por arriba de la barda. No sabíamos ni qué contenía ni cómo había que hacerle. Y si esa no funcionaba, era lógico que lo demás no funcionara. Y nos dieron la primer calada. Tuvimos una protesta de más de 50,000 personas afuera de la Cámara de Diputados, que trataron de ingresar a la Cámara. Tuvimos tomada la tribuna. Si recuerdan, Murillo Karam, en ese entonces, presidente de la mesa directiva, desde un balcón dirige la conclusión de la sesión. Un servidor fijó la posición del partido y la fijé desde mi curul porque tenían tomada la tribuna. Con todo y eso, pudimos salir adelante en una reforma laboral. Posteriormente viene la de telecomunicaciones, que hago el comentario. Factores reales de poder y se avanza y se le pone límites en la Constitución. Algo que se había buscado con mucha antelación, algo que implicaba que la gente económico preponderante, las gentes más poderosas, no solo del país, sino del mundo, entraran a una competencia efectiva o a una regulación efectiva. Los Televisas, los Telmex. Y se pudo avanzar. Imagínense lo que era luchar contra esos factores reales de poder. El Congreso de la Unión no lo hubiera podido hacer solo, jamás. Y por eso tenemos una mayor competencia ahora en telecomunicaciones y por eso podemos hablar, dejemos a un lado lo del ya no cobro de largas distancias, que es en telefonía fija. No, hablemos de lo que significa la telefonía de paga que tengo de tarjeta en mi celular y donde tengo ahora más opciones, tengo mayor transparencia, etcétera. Entonces, ¿te parece, Héctor, que ha sido una falta de comunicación a la gente de estos beneficios? ¿O por qué la ciudadanía no los está percibiendo en su día a día, a pesar de que...? Porque atinadamente la ciudadanía es exigente, que eso es lo importante. Una vez que tú entregas algo, es qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue por entregar? Y lo entendemos perfectamente. Quizás por eso se ve como que no hay todos los resultados debidos, pero hablamos que ya tenemos una ley de competencia económica, una reforma energética muy compleja, que se nos viene una situación internacional que nos está afectando, que creo yo que nos hubiera pegado mucho más si no hubiéramos estado preparados con esta reforma energética y esta reforma en telecomunicaciones, pero que tampoco le da una respuesta de manera inmediata al ciudadano. Tenemos elementos que nos ayudan a ver que podemos seguir creciendo. Me puedo poner a hacer comparaciones que en los primeros 3 años de Calderón, pues se ha generado un mayor crecimiento, sí, pero sigue estando todavía muy corto cuando el bolsillo del ciudadano se ve afectado. Eso es una realidad. Y que el presidente Peña no tenga ahorita, o en este momento, una buena evaluación, pues tenemos que trabajar en ello, no solo mediáticamente, sino ejecutivamente, como bien se ha señalado en este nuevo ejercicio. ¿Cómo le hago? Pues voy a trabajar en una mayor construcción de escuelas para dinamizar indiscutiblemente la economía como tal, ¿sí? Que no implique deuda. Es decir, como bien lo señala Ángel, tenemos que ser muy creativos porque ahora sí hay que hacer mucho más con mucho menos. Bueno, precisamente hoy veíamos, Ángel, el tema de
parece dársele un nuevo brío, un nuevo empuje al tema de educación con la llegada de Aurelio Nuño a la Secretaría de Educación Pública, y pareciera que precisamente se le está tratando de oxigenar al partido en el gobierno, al presidente Peña, con estos nuevos movimientos. Sí, también escuchábamos a Manuel González, ¿no?, que lo mencionaron hace rato, en el sentido de decir que quizá toda la parte central del próximo gobierno en materia social se base en la cuestión educativa, o sea, la parte otra vez de regresar a la escuela, maestro, a ese tipo de respeto, la mayor parte de los cambios que se deben dar a nivel social. Estos enroques que hizo, o cambios que hizo el señor presidente de la República, ¿corresponden a esta realidad, o sea, a lo que debemos esperar? ¿Esto que está ocurriendo será otra vez en base a los maestros, será en base a este tipo de estructuras de confianza que teníamos en el pasado? Porque ya ves que ahora los partidos políticos ya cayeron abajo de los diputados, que ya es mucho decir, ¿no? O sea, en cuanto a nivel de confianza, ¿no? Entonces, pero siempre habían estado los militares, los maestros, los sacerdotes arriba, y ahora aparentemente esta recomposición puede hacer que otra vez los padres de familia, los estudiantes y todo el mundo se pueda meter por este lado. ¿Corresponde a esto los cambios que hizo el presidente? Mira, el presidente lo ha manifestado en muchas ocasiones, que la reforma fundamental para él es la educativa. La primer motivación que nos lleva a la reforma en telecomunicaciones, más que en radiodifusión, en telecomunicaciones, era ¿cómo le voy a hacer para que efectivamente exista justicia social en la educación? ¿Cómo voy a competir a un niño que no tiene acceso a redes sociales, que no tiene acceso a internet en la comunicación? Esa es la realidad. Así es como nace la reforma en telecomunicaciones. ¿Cómo le voy a hacer para poder tener en una justicia real, social, con equidad, a un joven que tuvo la oportunidad de acceso a internet y el que no lo tiene? Si recuerdan, desde campaña se hace el compromiso de las laptops, disminuir la brecha digital, etcétera. La conectividad. Así es como nace. Oye, ¿cómo le hago para llegar a ello? Pues tengo que generar mayor competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿va a seguirse insistiendo en la necesidad de una mejor educación? Sí, pero esa no te da una respuesta a corto plazo, te da una respuesta a largo plazo sobre cómo voy formando mejores ciudadanos con mayores oportunidades. ¿Qué tengo que trabajar en paralelo de inmediato? ¿Cómo le voy a hacer para la generación de empleo? Si ustedes me preguntan, nosotros somos de aquellos que estamos tratando de impulsar que el programa de empleo temporal tenga un gran fortalecimiento para que exista dinamismo real en la economía, que se pueda estar impulsando, no abriendo una zanja y cerrando una zanja, no, sino simple y sencillamente el poder trabajar con mayores recursos para un programa de empleo temporal, porque la gente no trae dinero en la bolsa. Entonces, la reforma educativa sí es estructural, pero no te va a dar una respuesta en este momento. Te da una cierta tranquilidad social. Tenemos que trabajar de inmediato en cómo le llevo mayores recursos al ciudadano. 2, ¿cómo puedo, con una reforma hacendaria que tiene que existir? El péndulo estaba movido totalmente a un lado. Se dio un apretón. Hay que dar un ajuste en la reforma hacendaria, pero pensando primero en la persona física. Como priistas se los digo, en los que estamos pensando en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es cómo le ayudo para que esa persona física tenga mayores facilidades, porque se fue al otro extremo y estás apretando de más a la gente. 2, ¿cómo le hago para fomentar en zonas económicas especiales, que ya lo anuncia el presidente, o regresando a teorías de hace algunos años aquí en Nuevo León, que no son novedad? Si ustedes recuerdan, la deducción inmediata de inversiones, que significa el poder deducir, si tú quieres, con un castigo, tu inversión en la totalidad con la finalidad de poder tener beneficios hacendarios, se eliminó de las áreas metropolitanas. Recuerdo perfectamente, eran épocas de Paco Gil, secretario de Hacienda, Rubén Aguirre Pambur, subsecretario de Hacienda. ¿Para qué? Para fomentar la inversión fuera de las áreas metropolitanas. Hagamos eso. Trabajemos en eso, en un nuevo ejercicio que es, primero revisemos nuestra historia. Creo que es importante. El
problema es cuando los políticos creemos que lo sabemos todo, ¿no? Si nos ponemos a revisar un poquito la historia, no andamos inventando el hilo negro. Y platicas con el ciudadano y sabes más o menos hacia dónde te tienes que dirigir. Creo que la mayor insatisfacción que se tiene en este momento es que el beneficio no lo sientes de manera directa en el ciudadano como tal. Habrá que recordarle ciertos beneficios, lo comentábamos hace algunos momentos, pero trabajar en cómo le hago para que la bolsa traiga dinerito. Pues sí, sobre no todo es muy complicado. en un momento en el que el Coneval nos está diciendo que la pobreza en el país aumenta. En Nuevo León aumentó el año pasado por primera vez después de muchos años. Y sí viene un contexto complicado, pero vienen Nuevo retos. León, El año pasado, según Coneval, aumentó la pobreza después de varios años. Pero tengo mis dudas, lo te pasamos el dato con gusto. Lo verificaré. Héctor, queremos agradecerte tu presencia en Calzada Política y ojalá nos puedas estar acompañando seguido. Gracias a ustedes y aprovecho una cosa. Actualmente, Eduardo Bailey es el presidente del partido, la secretaria general Maribel Villalón, y una vez que concluya su gestión, en ese momento se va a iniciar el nuevo proceso. Digo porque hay inquietudes, no hay en este momento ningún vacío, y seguiremos trabajando en cómo, como partido político, podemos darle una mejor respuesta al ciudadano. Esa es la tarea que tenemos, que no es nada fácil, ¿eh? ¿La fecha cuándo es? ¿Después del 4 de octubre? Cuando concluyan todos los procesos electorales judiciales que se tengan. La última resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la fecha límite que se tiene para iniciar un proceso similar al que tuvo César Camacho e Ivonne Ortega, Sí. que es el proceso interno que tendremos que realizar. Así es. En mi muy personal punto de vista, creo que eso debe darse a más tardar en la primer quincena de octubre para iniciar el proceso correspondiente y nada tiene que ver con la sustitución Muy bien. o la O sea que llegada del nuevo para gobernador. cuando concluya esta gestión, ahí está el grupo de reflexión. Está bien. Continuamos en Calzada. Mucha suerte, Héctor. Gracias.